Don Jesús Bustamante es el secretario general de la Federación de Organizaciones de Profesionales Autónomos y Emprendedores de EOPA. Don Jesús, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué le parecen así a grandes rasgos estas previsiones del Gobierno? Bueno, tal y como vienen dadas las previsiones, teniendo en cuenta si se van a cumplir, nos parecen magníficas. Otra cosa es que el tiempo dará o quitará las razones, pero bueno, esperemos que se cumplan las previsiones que el Gobierno ha dictado. ¿Es un objetivo realista bajar el paro en 600.000 personas entre este año y el que viene, a la luz de la evolución de la tendencia que lleva la economía y el mercado laboral en España, sin ir más lejos con ese dato de EPA ayer, 2.300 parados menos en un trimestre? ¿Eso se puede alcanzar, don Jesús? Hombre, yo creo que sí, se puede alcanzar, y yo creo que vamos tarde para alcanzarlo. Debiera de haberse alcanzado ya. De todas formas, nosotros, como representantes del colectivo de autónomos, somos esto de los números y los macronúmeros y demás, lo entendemos poco. Somos mucho más sencillos y sabemos que los números se utilizan para una cosa y para la contraria, depende de la parte del mostrador en la que estemos. ¿Qué sector de la economía española, en caso de que esto fuera posible, puede asumir sobre todo y mayoritariamente, don Jesús, esa creación de empleo? ¿Qué consideran ustedes de EOPA que puede ser el motor del empleo en España? Bueno, el motor en general, sabemos, desde todos los sectores sociales se dice que somos en general los autónomos y micropymes quienes tenemos la varita o la potencialidad de poder colaborar al 100% en la salida de esta crisis. Un sector en concreto me es difícil apuntar. No sabría por cuál indicarme, pero entiendo que España lo que necesita es abrir nuevos mercados y, bueno, sobre todo fabricación, exportación y demás, es decir, traer recursos de fuera. Esto es, en general, en una economía de cara al país, ¿no? De cara lo que no va a haber mucho en este sentido es nuestro colectivo, que más o menos lo que le interesa en realidad es que se produzca una reactivación del consumo interno. Los autónomos, por ejemplo, los emprendedores, que ustedes conocen muy bien, don Jesús, ¿qué papel pueden jugar en esa creación de puestos de trabajo? Hombre, potencialmente, y dicho, como decía antes, por todos los sectores sociales, somos quien mayor papel vamos a jugar, no, estamos jugando y tenemos que jugar. Es decir, que en realidad es este colectivo de autónomos y microempresarios quien va a poder y está creando más empleo. De todas formas, en la creación de este empleo juega una baza importante las ayudas y las consideraciones y acciones que desde el equipo de gobierno pues se hagan en favor del colectivo. Por ejemplo, para contratar, para crear puestos de trabajo, ¿qué necesitan los autónomos? ¿Qué piden para reactivar, como nos decía antes, ese consumo interno? Bueno, pues básicamente lo que pedimos y lo que necesitamos para crear ese empleo es una reducción en los costes laborales, lógicamente. Asimismo, una menor presión fiscal y sobre todo que fluya el crédito para que las empresas y los autónomos puedan tener una financiación adecuada al momento actual. ¿Porque ese crédito llega o no llega? Lo hablábamos anteriormente con nuestro experto Rubén Manso en temas financieros, con esos resultados que presentaba BBVA, que presentaba Popular, y nos decía que no termina de estar preparada la banca para dar crédito. ¿Eso lo notan también los autónomos? Por supuesto, en la medida que somos más pequeños que la gran empresa, lo notamos todavía más, porque las garantías que podemos ofertar a la banca pues quizás sean menores. Se están articulando acciones y medidas como el ICO y demás, pero aquí hay que recordar que quien otorga ese crédito y mide ese riesgo a la hora de pedir la financiación no deja de ser el propio banco.
Bueno, pues don Jesús Bustamante, secretario general de OPA, la Federación de Organizaciones de Profesionales Autónomos y Emprendedores, que le agradecemos que haya estado con nosotros esta tarde para valorarnos ese cuadro macroeconómico, esas previsiones del gobierno, lo que se refiere a creación de empleo, 600.000 en 2 años es el objetivo, y ver el papel que pueden jugar los autónomos en la salida de la crisis en esa creación de empleo. Señor Bustamante, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. A vosotros, buenas tardes. Muchas gracias.